La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti, Santo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Cuando uno habla con personas sobre Jesucristo y le pregunta, por ejemplo, ¿qué piensas lo que Jesucristo predicaba? Muchos te dirán, Él predicó del amor, del perdón. Él predicó que no tenemos que amar uno a los otros, de la paz. Bueno, la verdad que de cierta forma tiene razón, pero ese no fue el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje de aquel hombre? Que la Biblia dice que nació por una virgen, vino a la tierra el preexistente Dios, el preexistente prometido por el Padre, profetizado por los profetas, adorado por los ángeles y esperado por el hombre. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Y le recomiendo de todo corazón, querido oyente, que se tome todos los días tiempo para leer la Biblia. Cuando uno empieza a leer la Biblia, es mejor, y aconsejo que uno empiece a leer la Biblia primero en el Nuevo Testamento. La Biblia contiene 66 libros. De esos 66 libros, 39 están en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Todo libro normalmente se empieza a leer en la primera hoja. Pero la primera hoja, las primeras palabras de la Biblia no están en la creación, sino en la eternidad. Esos 3 versículos que contiene Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo. Si quieres comprender el mensaje del Antiguo Testamento, si quieres tener una idea por qué Dios el Padre, el creador del cielo y la tierra, por qué Él eligió un hombre, le habló a un hombre en Ur, en Caldea, en lo que hoy conocemos como Siria, Irán, Irak. Allí le habló un hombre llamado Abraham, luego llamado Abraham. Ese hombre
que le confió a Dios. Y por su confianza, Dios le llamó justo. Él le dio la justicia que viene por fe. Dios el Padre eligió a Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos, el cuarto llamado Judá, de ahí luego, muchas generaciones después, en un pueblo a unos 8 kilómetros de Jerusalén, nació un bebé. Pero era por primera vez y única vez en la historia del ser humano, nació un hombre que no fue creado. Todo ser humano es creado, pero ese bebé fue nacido, pero no creado. Porque ese bebé es la encarnación del Dios eterno, llamado en el cielo el Verbo, la palabra, el Logos, como dice en griego, y como dice en hebreo, Dabar, el Verbo. El eterno Dios, en cual nosotros creemos como cristianos, en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y Dios el Padre, cuando envió al Mesías, porque así le llamaban los judíos, aquel a quien Dios había prometido, su nombre era el Mesías. Esa palabra Mesías viene de la palabra, cuando nosotros traducimos esa palabra al griego, se llama Christos, Cristo. Y Cristo, la traducción del hebreo del Mesías o Messiah, significa el ungido. Dios el Padre, Él prometió que Él iba a enviar a una persona que iba a ser ungida. Ungida significa, como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran ungidos con aceite y con ciertas especies que daban un brillo y daban un olor. Y ese brillo, ese olor, esa unción era el olor y lo visible de otra persona que era invisible. La unción que se podía oler, la unción que se podía ver en el brillo sobre aquel que iba a ser ungido, representaba a la persona del Espíritu Santo de Dios. Dios el Padre prometió que iba a enviar a un Mesías, al Mesías. Y cuando Jesucristo nació, allí en Betlehem, como se llama en hebreo, la casa del pan, o como dice en arameo, Betlajá, nosotros le llamamos Belén. El pan del cielo nació en aquella casa que se llama la casa del pan. Y cuando Jesucristo nació, Él nació como hombre. ¿Por qué? Él nació con carne, con sangre, completamente hombre. Porque era imposible salvar a la humanidad por un profeta, por un maestro, por un ángel. Imposible. La única forma de salvar a toda la humanidad era esto. El apóstol Pablo lo había comprendido muy bien, porque él dijo en Romanos 5 que por un hombre entró a esta tierra la muerte, Adán.
por el pecado de ese hombre, por el pecado de un hombre, entró la esclavitud, la muerte, la cautividad. Pero el apóstol Pablo tenía razón, que si funciona eso por un hombre, también lo opuesto iba a funcionar por otro hombre. Y si Dios el Padre, si Él podía encontrar a un hombre sin pecado, a un hombre en perfecta obediencia, perfecta vida en santidad, viviendo en el temor de Dios, en su presencia, en completa dependencia del Señor, si Dios el Padre hubiera encontrado a uno, entonces Él podía darle la vuelta, como se dice, a la tortilla. Si entró por Adán el pecado, por ese hombre nuevo podía entrar la vida, el perdón, la justicia, la gracia. Pero, porque Dios el Padre no encontró a nadie en la tierra, ni a Moisés, ni a Josué, Jacob, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Abdías, Zacarías, nadie, ni a la Virgen María, porque Él le dio gracia a esa jovencita para que ella sea partícipe del nacimiento del Salvador. Pero ella misma, cuando su pariente Elizabeth le visitó, dijo: mi alma alaba a mi Salvador. Significa que ella sabía que ella misma necesitaba ser salvada. Antes de Jesucristo y detrás de Jesucristo, jamás una persona sin la persona de Jesucristo ha existido sin pecado, sin ninguna mancha. Eso solo es posible cuando Jesucristo te perdona. Por eso, antes de Jesucristo y detrás de Jesucristo, sin la obra de Jesucristo, no hay nadie que se pueda salvar. La única forma de ser salvo es recibir en su corazón a Jesucristo como Salvador. La única forma de venir al reino de los cielos es permitir que el Espíritu Santo provoque un nuevo nacimiento en nosotros. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nació en Belén, en Betlehem, como dice el hebreo, pero Él se creció en Nazaret, en Galilea, al norte de Israel. A la edad de 30 años, un pariente suyo llamado Yohanan, así se llama el nombre Juan, en hebreo se llama Yohanan. Y Yohanan significa yo, Señor, Jehová, Yahvé, Adonai. Él da la gracia. Y Juan predicó allí en el desierto cerca del Jordán el arrepentimiento, porque iba a venir aquel que iba a bautizar en fuego y en el Espíritu Santo. Y Juan ya percibió algo, por eso él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando en un momento su pariente, porque Juan era primo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús se acercó en aquella línea para ser bautizado, cuando Juan le miró en los ojos, le dijo: no, Señor, no, yo no te puedo bautizar.
yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesucristo le dijo, hazlo, porque es necesario cumplir toda justicia. Jesucristo salió de las aguas, oró, los cielos le fueron abiertos, como dice Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Lucas 3:21. Y del cielo Dios el Padre habló y confirmó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se fue al desierto 40 días. 40 noches estuvo ayunando. 40 días, 40 noches sin comida. Sí, con bebida, pero sin comida. A los 40 días, al final, se le acercó aquel en quien se concentra todo lo malo. Nosotros somos malos por nuestra carne. Satanás es el príncipe de la maldad. Él es el padre de la mentira. Se le acercó en aquella tentación allí en el desierto. Pero Jesucristo le contestó y le reprendió a través de la palabra de Dios, diciendo que el hombre no vive del pan solo, diciendo que Jesucristo solo adoraba a Dios el Padre y que no era necesario poner a Dios en tentación. Cuando Jesucristo regresó del desierto, Él entró a la sinagoga allí, donde Él había crecido en Nazaret. Le dieron el libro del profeta Isaías y Él dijo, el Ruach de Adonai está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Y Él dijo, hoy se han cumplido estas palabras. Y solo salir de la sinagoga y empezar a predicar Jesucristo, su primer mensaje fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No eres que tú te acercas al reino, no. Es el reino que se acercó a nosotros. ¿Cómo se acercó el reino de Dios? ¿Qué es eso? El reino de Dios. Cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra, Él le dio autoridad al primer ser humano llamado Adam o Adán. En hebreo Adam, Adamá, tierra roja, barro, Adán. Y esa autoridad que Adán había recibido de Dios el Padre, Adán, sin darse cuenta, se la entregó a ese ex arcángel que había sido echado fuera del cielo. Hubo una rebelión antes de la creación de Adán. Hubo una rebelión en el cielo y Dios el Padre a uno de los tres arcángeles, a uno de los tres ángeles principales, tuvo que echarlo fuera del cielo. Los otros dos se llaman Gabriel y Micael o Mijael. Y ese personaje que Dios echó fuera era entre los tres el más bello. Pero algo se levantó en su corazón de arrogancia, soberbia, altivez, rebelión. Y Dios lo echó fuera del cielo. Y no solo a él, sino también a un tercio de las estrellas que se habían juntado con ese príncipe, que ahora era el príncipe de las tinieblas. Y fue echado a la tierra. Y el ser humano, por creerle más a las palabras de ese personaje en la serpiente,
sin darse cuenta, entregó toda la autoridad, toda la libertad que él había recibido del Creador, se la entregó a esta serpiente, luego llamado dragón. Imagínate cómo ha crecido de una serpiente a un dragón. Y ahora Adán era esclavo de su pecado, esclavo de su carne, esclavo de sus deseos. Sabía hacer lo bueno, pero no lo hacía, porque la carne es débil. La carne es atraída por el pecado, la tentación. Y por eso la autoridad que Dios el Padre le dio al hombre, el hombre se la entregó a Satanás. Durante miles de años, Satanás, como dice en hebreo, el diablo, que proviene de la palabra griega diabolos, o como dice en arameo, Belzebub, el señor de las moscas. También en latín le llamamos Lucifer. Él podía hacer lo que quería, porque él tenía un reino que estaba escondido. Nadie sabía que tenía un reino. Nadie lo sabía. Se sabía de la existencia de Satanás, pero no se conocía de la existencia de su reino. Pero un día, cuando Jesucristo vino, le fue traído un hombre ciego, mudo. Jesucristo lo sanó. Mateo capítulo 12. Y entonces, él dijo por qué ese hombre fue sanado. La razón era porque Jesucristo dijo que si a través del Espíritu Santo de Dios, que había venido el reino con Jesucristo, mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios está aquí entre vosotros. ¿Qué es eso, reino de Dios? El reino de Dios es que de nuevo el cielo gobierna sobre la tierra, pero no como los gobiernos y los imperios levantados por el ser humano o por poderes diabólicos. Este reino, el reino de Dios, tiene un trono. Solo existe un reino de Dios. En Daniel 2:44 podemos leer de muchos reinos, muchos reyes que se levantan contra ese un reino. En los días de estos reyes y sus reinos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, dice el profeta Daniel 2:44. Y ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero el reino de Dios permanece para siempre. Jesucristo habló 105 veces del reino de Dios. Él empezó hablando del reino de Dios en Mateo 4:17 y él terminó 40 días hablando del reino de Dios en Hechos 1, versículo 3. El mensaje de Jesucristo era el reino de los cielos, el reino de Dios, el Malkut o el Malhut, como dice en hebreo y en arameo, de Dios, el reino, el gobierno, la basilea, como dice en griego. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo pronunció el reino de los cielos, cuando Él proclamó el reino de los cielos, y cuando Él enseñó el reino de los cielos, Él no enseñó que el reino de los cielos era
preexistente, como dice Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios que está preparado para vosotros. Dios el Padre preparó para nosotros el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es una religión, es un gobierno, es una autoridad, es un poder presente. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha manifestado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios significa que Dios el Padre quiso gobernar en la tierra de nuevo. Darle de nuevo el gobierno, la autoridad, la libertad. Y acuérdate una cosa, que el reino de Dios tiene un trono. En el centro del reino hay un trono. Y el trono del reino de los cielos se llama el trono de la gracia. Por eso, dice la Biblia en el profeta Isaías, capítulo 16:5. Y en el tabernáculo de David, el tabernáculo de David era justo el tabernáculo que Dios quiso establecer de nuevo, como dice Carta de los Hechos 15. ¿Por qué Dios el Padre quiso de nuevo levantar el tabernáculo de David? ¿Sabes por qué? Porque en el tabernáculo estaba el trono. Y en el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la gracia y en la verdad, que establecerá el derecho y hará pronto la justicia. Jesucristo habló 105 veces del reino. Su mensaje era el reino. Él habló 170 veces del Padre. Su relación era el Padre. Su mensaje, el reino. Su poder era el Espíritu Santo. Y su identidad estaba en este nombre, el Hijo del Hombre. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, Él demostró que el reino de Dios está presente. Gente endemoniada era librada de los poderes diabólicos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, está en el Espíritu Santo de Dios. Por eso, el que rechaza la persona del Espíritu Santo, rechaza el reino de los cielos. El Espíritu Santo, Él no es el mensaje, pero Él es el mensajero. El Espíritu Santo es una persona. Y Jesucristo dijo que si el reino de Dios tiene poder para echar demonios fuera, es porque el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo, en Él está el reino de Dios. Pero hay otro lugar donde está el reino de Dios. En la palabra, Mateo 13:19. En todo versículo de la Biblia está escondido y comprimido el reino de los cielos. Y el reino de Dios está en nosotros. Jesucristo dice que todo aquel que cree en Jesucristo, ¿sabes cómo le llama? Hijos del reino. Tú y yo somos semillas del reino, frutos del reino y hijos del reino. El reino de Dios está aquí. Y todo reino tiene que someterse al reino de los cielos. El reino de los cielos no es un reino como tú te lo imaginas hoy en día, político o
como lo tenemos aquí en España y en Inglaterra y en Holanda y en Noruega y en otros sitios, que existen reyes. Existen reyes, pero solo son representativos. No tienen autoridad. Si hay que inaugurar un orfanato, van para allá y lo inauguran. Si hay alguna ceremonia del Estado, ahí están presentes, pero autoridad y poder no tienen. Muchos de nosotros cristianos tienen a esa forma de reino de Dios en su vida y piensan que las cosas no pueden cambiar. ¿Y sabes qué, querido? Las cosas van a cambiar. Más, las cosas ya han cambiado y las cosas cambiarán. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios vino con Jesucristo, el gobierno, la autoridad, el poder. ¿Cuál es el poder del reino? El poder del reino es el poder de la gracia. Porque la Biblia le llama al trono del reino, le llama al trono de la gracia. El gobierno, la autoridad, la atmósfera que predomina en el reino de Dios es la gracia del Señor Jesucristo. El reino de los cielos. La ley de Moisés, el legalismo, la religión que ahoga, que mata. Y a cuántos lindos cristianos que empezaron por la gracia, en algún momento entraron en un legalismo, en algún momento entraron en reglas, en mandamientos solo, y no hay gracia. Siempre se habla, tengo que cumplir. ¿Que tú vas a cumplir? ¿Qué vas a cumplir tú? Tú puedes tener un día bueno, un día malo, pero tú y yo no vivimos de lo que tú cumples. Tú y yo vivimos porque uno ganó para nosotros la batalla, la carrera y la vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces toda la justicia de Dios viene sobre ti. Toda la santidad de Dios se refleja en tu vida. Jesucristo es el único que nos puede salvar, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha recibido todo el poder en el cielo y en la tierra, y Jesucristo murió por nuestros pecados. Y ahora oye, querido oyente, Él vive porque Él ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Y Dios, el Espíritu Santo, su mensaje es Jesucristo. Su poder es el reino. Su atmósfera es la gracia del Señor Jesucristo. El reino de los cielos es preexistente porque fue creado antes de la fundación de la tierra. Mateo capítulo 25, 34. El reino de Dios es presente por la persona de Jesucristo, por la persona del Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por todos aquellos como tú y yo que hemos nacido de nuevo. Es imposible nacer de nuevo si no el reino no estuviera presente. Si el reino de Dios no estuviera presente, los demonios hacen contigo lo que quieren. El reino de Dios es el reino de la gracia. Y Jesucristo habló del reino, enseñó del reino, predicó el reino, anunció el reino y demostró el poder del reino. Y tú y yo, querido oyente, yo te felicito
Si tú dices, yo soy católico, yo voy a una iglesia católica, te felicito. Si dices, yo soy evangélico y vas a una iglesia evangélica, felicidades. Si vas a una iglesia adventista, me alegro. Si vas a una iglesia pentecostal, muy bien. Ortodoxa, bautista, te felicito, pero quiero que sepas una cosa. La iglesia de Jesucristo, Él solo tiene una. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo no es una institución. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego, localmente Jesucristo da iglesias diferentes, pero que solo representan un cuerpo. Pero quiero que sepas que la iglesia es la parte visible del reino invisible. Y tú y yo no somos sido llamados a ser católicos o evangélicos. No. En el reino de Dios no existen católicos, ni evangélicos, ni ortodoxos, ni adventistas. En el reino de Dios solo existen hijos e hijas de Dios que creen en Jesucristo. Solo aquellos que han nacido de nuevo, por el Espíritu, por la gracia, por el perdón. El reino de Dios está aquí. Jesucristo nunca te llamó a una religión. Él primeramente te llamó a un reino y luego a una relación con Dios el Padre. El reino de Dios está aquí. El poder del reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Rey. El reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino predomina, tiene un poder impresionante. El reino fue prometido al profeta Daniel. Dice en Daniel 2:44 que el Dios del cielo iba a levantar un reino. El reino de los cielos se ha acercado, querido oyente. El reino de Dios, cuando viene a tu familia, todo poder diabólico, todo poder demoníaco, todo poder de mentira o poder carnal, todo se tiene que someter al reino de los cielos. ¿Cómo se desarrolla el reino de los cielos? Proclamando la venida y la presencia del reino de los cielos. Porque tienes que saber una cosa, querido oyente, que todo está vinculado lo uno con lo otro. Y quiero que estés atento. Para nosotros cristianos, lo más importante es la persona de Jesucristo. Pero cuando lees los 4 evangelios, te das cuenta que Jesucristo siempre nos quiso enseñar al Padre. Como dice primera carta de Juan 1:5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. El centro de todo es la persona de Jesucristo, que nos revela al Padre y que nos revela al Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, la Biblia nos lo dice muy bien. En el Espíritu Santo, como dice Romanos 14:17, está el reino de Dios, el reino de justicia, el reino que te transmite paz y el reino en cual domina el gozo, el reino de los cielos.
Y ese reino tiene un trono. En el centro hay un trono y Jesucristo se ha sentado encima. ¿Sabes cómo se llama ese trono? Según Hebreos 4:16, es el trono de la gracia. ¿Sabes, querido? Todo está vinculado al reino, Jesucristo, su palabra, su obra, su cruz, su trono, su gracia, su espíritu. Todo es una unidad en el espíritu. Tú y yo creemos en Jesucristo, en sus palabras. Y Él tuvo razón. El reino de los cielos se ha acercado. Pero, para comprender el reino de Dios, hay que comprender, o saber, mejor dicho, la venida de Jesucristo a la tierra. Dios el Padre preparó un reino, pero ese reino solo se podía manifestar si el Rey estaba presente. El reino se conocía por los profetas. El reino se conocía por sus promesas. Pero con Jesucristo el reino de Dios se experimentó. El profeta Daniel dice que en esos días de esos reyes el Dios del cielo iba a levantar un reino. Ese reino, dice Daniel 7, 13, 14, iba a entregar a ser a uno que se llamaba el Hijo del Hombre. Pero hay un problema. Nadie de nosotros se pudo acercar al cielo por nuestro pecado, por nuestra naturaleza. Por eso, como nosotros no nos pudimos acercar, Dios tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa y Él envió al hombre perfecto. Claro, siempre había un peligro, que ese hombre perfecto podía caer en la misma trampa que Adán. Hay personas que dicen, no, Jesucristo nunca podía entrar en tentación o en pecado. Vale, tienes razón, pero déjame explicarte una cosa. Para ser un verdadero Salvador, Jesucristo verdaderamente tenía que ser tentado y de verdaderamente tenía que haber el peligro que Jesucristo podía haber caído. La gloria de Jesucristo, su majestad, su honra, su alabanza, está en esto, que Jesucristo era completamente hombre de naturaleza y era Dios de identidad. Y Jesucristo podía haber pecado, sí, claro. Podía haber hecho algo mal, sí. Pero el buen mensaje es que nunca lo hizo. Por eso Jesucristo, por su comportamiento, Él se la ganó. Él se ganó la corona de la vida. Él ganó la carrera. Él ganó la batalla. Él la ganó para nosotros. Es como cuando hay un campeonato del fútbol, del mundo, vamos a decir. ¿Y cuánto juegan en el partido? En el campo hay 11 que representan una nación. Y cuando esos 11 ganan, ¿qué hace la nación? Todos la festejan y se ponen las camisas de ese equipo. Y nosotros hemos hecho lo mismo. Jesucristo solo estaba en el campo, ganó la batalla y nosotros nos ponemos la camisa de la victoria. Nosotros nos podemos revestir con su naturaleza. Nosotros nos podemos revestir con su obra. ¿Por qué? Porque Él ganó para nosotros el partido.
Y Jesucristo, Él vino a la tierra, nació como rey. Jesucristo nació como rey. Reyes no se eligen, reyes no se votan, reyes solo nacen. Solo nacen. Y Jesucristo, cuando nació allí en Betlehem, dice la Biblia que vinieron magos. Astrólogos, no, eran astrónomos, que significa gente que observaba las estrellas no para profetizar el futuro. Esos se llaman astrólogos. Pero los magos eran astrónomos. Como se pronuncia en griego, astrónomos. Ok. Y esos astrónomos, cuando vinieron a Jerusalén, los magóis, como dice en griego, que eran médicos, sacerdotes, eran mayormente, ellos eran llamados los caldeos. Antiguamente le llamaban a los magos los caldeos, porque ellos observaban las estrellas, el tiempo. Alguien me preguntó, pastor, ¿las estrellas, ellas nos dicen algo? Y yo le dije, ¿sabes? Las estrellas no mienten. Y me dijo, no. ¿Y sabes por qué? Las estrellas no mienten, porque las estrellas no dicen nada. El futuro no está en la constelación de las estrellas. El futuro está en la persona de Jesucristo. Y cuando vinieron los magos, los astrónomos, los caldeos, ¿a quién buscaron? ¿A un profeta? No. ¿A qué buscaron? ¿A un sacerdote? No. Ellos buscaron a un rey. Porque Jesucristo, Él nació según el linaje de David, Salomón, Rehabeam, y así seguimos, y Jesucristo nació como rey. Jesucristo nació como rey de los judíos. Pero cuando Él murió en la cruz, la acusación era rey de los judíos. Pero cuando Jesucristo resucitó, ya no era rey de los judíos, era rey de los reyes y señor de los señores. Por eso, querido oyente, mire, el reino de Dios está con usted. El reino de Dios le rodea. El reino de Dios provee para todo lo que necesita. El reino de Dios no depende de la economía de este mundo. En el reino de Dios las cosas funcionan opuestamente. En el mundo, para tener más, tienes que ahorrarlo todo. En el reino de Dios, contra más das, más tienes. Es completamente opuesto. En el reino de Dios, la persona generosa es la que prospera. La persona que da, la persona que recibe. En el mundo se dice, no seas tonto, no le des a la gente todo, porque la gente no te va a dar nada. Y tiene razón, la gente no te va a dar nada. Pero si tú confías en el Señor, alzo mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim, el creador de los cielos y la tierra. El reino de los cielos provoca un milagro, querido oyente. Como dice Job 8:7, tu principio será pequeño, pero tu final será muy grande. En el reino de los cielos no existen maldiciones. ¿Por qué? Porque maldición no tiene poder en el reino de Dios. Nehemías 13:2 y otros versículos dicen la verdad, que Jesucristo convirtió la maldición en bendición.
En el reino de Dios no hay condenación, pero sí corrección. En el reino de Dios, atención, no domina la ley de Moisés, sino la gracia de Jesucristo. Queridos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios de verdad está aquí. Y, querido oyente, le prometo, si tú proclamas el reino de los cielos, porque el reino de Dios hay que proclamarlo. Me explico. En otro programa seguiremos con esto, pero en el lenguaje griego del Nuevo Testamento, cuando se habla del reino de Dios y del mensaje de Jesucristo, se usa una palabra que se llama enseñar, en griego didascalía. Y hay otra que se llama evangelizar, anunciar, o evangelizo. Pero hay una que se llama, y es poderosa, que se llama proclamar. En griego, keruso. Y keruso significa proclamar la verdad, la voluntad y las leyes de un rey. Cuando Jesucristo hablaba del reino, el reino se manifestaba. El reino cambia la atmósfera. Donde del reino se habla, el reino se demuestra. Querido oyente, mire, le prometo una cosa de todo corazón. Si tú proclamas el reino de los cielos, ¿cómo? Con los versículos que hay en la Biblia. Tengo una lista preparada, una lista amplia, sobre los versículos del reino de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y si quieres tú recibir esa lista, para que tú la puedas pronunciar en voz alta y veas el poder del reino de Dios, como tu familia cambia, como tu situación cambia. Querido oyente, no te puedes imaginar el poder que tiene el reino de Dios. Si no me lo crees, pregúntalo a los demonios. Salen volando. El reino de Dios lo cambia todo. El reino de Jesucristo, el reino de los cielos está aquí. Si tú quieres esa lista, envíame un mensaje. Yo te la envío por WhatsApp a tu teléfono. Y tú proclamas lo mismo que la gracia. Hay que proclamar el reino. El reino y la gracia hay que proclamarla. Esa lista, si tú quieres que yo te envíe esa lista a tu WhatsApp, te lo envío ahora mismo. Envíame un mensaje al 629 614 174. Les repito, todos los que desean recibir los versículos del reino de los cielos, para que tú lo puedas proclamar, enviemos un mensaje al 629 614 174. Te lo repito, para todos aquellos que digan: pastor, yo quiero proclamar, yo quiero ver el reino de Dios en poder en mi vida. Querido oyente, wow, es que no sé cómo explicarlo. No te puedes imaginar el poder, el dominio, la autoridad, la presencia, la bendición que tiene el reino de Dios. All devil, demon, stupid devil, se tiene que someter al reino de los cielos. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos. Era el mensaje de Jesucristo. Escríbeme al 629 614 174. Yo te envío esos versículos para que tú los puedas proclamar. Pero ahora tú y yo vamos a orar por tu familia, para que el reino de los cielos venga a tu casa con poder y lo cambie todo. Y te invito a que ores conmigo, que digas: Señor Jesucristo,
Te necesito, Señor. Te necesito. Necesito tu gracia, tu perdón, tu reino. Y te pido, Jesucristo, manifiesta tu reino. Manifiesta tu reino en mi vida. Señor Jesús, levanta tu reino en mi casa, en mi familia. Y yo proclamo en el nombre de Jesús que el reino de los cielos se ha acercado. Y en el nombre de Jesús someto toda mi vida, mi familia, mi entorno, lo someto al reino de los cielos. Y yo proclamo sobre mi vida, en el nombre de Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado.